Un humilde afanador obró el milagro que los médicos más caros de México dijeron que era imposible, haciendo que una niña parapléjica diera sus primeros pasos con un solo toque. Esta no es una historia sobre medicina o dinero, sino sobre un poder mucho mayor que se esconde a plena vista en los lugares y en las personas que más subestimamos. ¿Qué harías si la única esperanza para la persona que más amas estuviera en manos de un completo extraño, alguien a quien la sociedad te enseñó a ignorar? Prepárate para un viaje desgarrador, donde la arrogancia del poder es quebrantada por la fuerza de la humildad, culminando en un giro tan increíble que desafiará todo lo que crees sobre el destino y la redención. La historia que estás a punto de presenciar prueba que los verdaderos milagros no ocurren en hospitales lujosos, sino en el corazón de quien se niega a perder la fe. Quédate hasta el final, porque la revelación detrás de la identidad de este hombre es el secreto que conecta dos almas de mundos opuestos de una forma que nadie podría prever. Si crees que la vida puede sorprendernos con milagros en los momentos más oscuros, suscríbete ahora a nuestro canal y deja un like para que este mensaje de esperanza llegue a más corazones. Dinos de qué ciudad de México o de qué parte del mundo nos estás viendo, porque la fe no conoce fronteras. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, pues lo que verás a continuación, sin duda, restaurará tu fe en la humanidad y en el poder de los encuentros que el destino nos prepara. Isabela Montenegro era una mujer esculpida en poder y ambición. A sus 48 años, como CEO del Grupo Inmobiliario del Valle, su nombre era sinónimo de rascacielos que redibujaban el horizonte de la Ciudad de México. Aquella tarde soleada en el Parque Lincoln, en Polanco, ella era la personificación del éxito. Un traje sastre de alta costura color gris plomo que parecía moldeado a su cuerpo, un reloj de lujo discreto en su muñeca y un par de aretes de diamante que capturaban la luz del sol, pero no reflejaban ningún brillo en su mirada. Su cabello estaba recogido en un chongo impecable, sin un solo pelo fuera de lugar, una metáfora de la vida que intentaba controlar con mano de hierro. Cada gesto suyo era preciso, cada palabra al teléfono era una orden disfrazada de negociación. Se movía por aquel escenario de opulencia como una reina en sus dominios, observando a las familias perfectas de Polanco con un aire de superioridad que apenas ocultaba la profunda fractura en su propia alma. Un abismo que el dinero y el estatus social no podían llenar, solo disfrazar con una fina y frágil capa de normalidad. Sin embargo, detrás de la fachada de titán de los negocios, existía una madre rota. Sus hombros, aunque rectos, cargaban un peso invisible, una tensión crónica que nacía de la más cruel de las impotencias. Ella, que levantaba imperios de concreto y acero, que doblegaba a inversionistas y políticos a su voluntad, era completamente incapaz de arreglar lo más preciado de su vida. La riqueza que la rodeaba solo servía para amplificar su miseria emocional. Cada millón de pesos en su cuenta bancaria era un recordatorio de su fracaso en comprar la salud de su hija. Sus ojos, tan agudos para detectar fallas en un proyecto arquitectónico, se desviaban de la silla de ruedas de Sofía, pues allí residía una falla que no podía reparar. La Isabela Montenegro que el mundo veía era una construcción de éxito, pero la mujer que existía por dentro estaba en ruinas, atormentada por una culpa silenciosa que la corroía día a día, convirtiendo su imperio en una prisión dorada de la que no había escapatoria. En aquel instante, la reina estaba en su trono de angustia, una banca de parque aislada, desde donde observaba a su hija de 9 años, Sofía. La niña, atrapada en su silla de ruedas, tenía los ojos fijos en un grupo de niños que corrían y reían a carcajadas, disputando una pelota colorida. En su regazo, una pelota, idéntica, permanecía inmóvil, un símbolo de una infancia interrumpida. Isabela, por su parte, estaba inmersa en una llamada de negocios, su voz firme e impaciente mientras discutía cláusulas y plazos, gesticulando en el aire como si dirigiera una orquesta de negocios. Estaba allí, físicamente al lado de su hija, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, refugiada en las complejidades del trabajo,
la única arena donde todavía se sentía en control. El sol de Polanco calentaba su rostro, pero un frío glacial emanaba de su corazón, el frío de la desconexión y del dolor que se negaba a enfrentar. Del otro lado del camino de piedra, casi invisible para el mundo de lujo y prisa de Isabela, se movía Javier. A sus 38 años, era el afanador del parque, una figura silenciosa que se mezclaba con el paisaje como los árboles antiguos. Su uniforme de trabajo, ya descolorido por el sol e incontables lavadas, contrastaba con las marcas de diseñador que desfilaban a su alrededor. Sus manos, gruesas y callosas, manejaba la escoba con una eficiencia resignada, barriendo las hojas secas que caían de los árboles, así como él intentaba barrer los recuerdos de su propio pasado. Había una profunda soledad en su postura, una barrera invisible que había construido a su alrededor para protegerse. Sin embargo, quien se tomara la molestia de mirar más allá del uniforme, vería que su rostro, marcado por arrugas prematuras, albergaba un par de ojos de una serenidad desconcertante. Eran ojos que no solo veían, sino que comprendían el dolor ajeno, pues reflejaban un dolor propio, una tragedia personal que lo llevó a abandonar su antigua vida y a esconderse en ese trabajo anónimo, donde podía observar el mundo sin necesidad de participar en él. Mientras la voz de Isabela cortaba el aire con órdenes y números, la pequeña pelota de Sofía, impulsada por un movimiento frustrado de su brazo, rodó lejos, deteniéndose cerca de los pies de Javier. Él dejó de barrer, pero no de inmediato. Sus ojos observaron la escena por un instante. La madre absorta en su mundo, la hija con la mirada perdida en la distancia, la pelota solitaria en el césped. Con pasos lentos y silenciosos, se acercó, sin querer perturbar la frágil burbuja de tristeza de la niña. No miró a la mujer poderosa en la banca, ignorando por completo el epicentro de poder financiero a pocos metros de distancia. Su universo, en ese momento, se redujo a la pequeña figura en la silla de ruedas. Se agachó, tomó la pelota con una delicadeza sorprendente para sus manos ásperas y la colocó de nuevo en el regazo de Sofía. Pero no se levantó. En cambio, su mirada profesional, casi clínica, descendió hacia los pies y tobillos de la niña, notando la atrofia muscular con una familiaridad dolorosa. Fue entonces que lo imposible sucedió. Con la yema de los dedos, Javier presionó suavemente un punto específico en el tobillo de Sofía, un gesto instintivo, proveniente de las profundidades de una vida que intentaba olvidar. Su voz, calmada y baja, sonó como un secreto compartido. «Todavía tienes mucha fuerza aquí, pequeña». En ese exacto instante, bajo su toque, un espasmo recorrió la pierna de Sofía y su pie se movió, un reflejo minúsculo, casi imperceptible para el mundo. Pero para Isabela fue como si la tierra hubiera temblado. Ella lo vio. El teléfono se le resbaló de la mano, cayendo sin sonido sobre el césped. El negocio de millones de pesos fue olvidado. Su armadura de CEO se desintegró en un segundo, revelando a la madre aterrorizada y desesperada que había debajo. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban abiertos de par en par, fijos en Javier, ya no como un empleado invisible, sino como el portador de un milagro, la única luz que había brillado en su mundo de oscuridad en años. El silencio que siguió a aquel minúsculo movimiento fue más ensordecedor que cualquier discusión de negocios. Isabela, con la respiración contenida, dio un paso al frente, luego otro, sus zapatos caros hundiéndose en el césped como si pisara terreno sagrado. La arrogancia se había desvanecido de su postura, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y temblorosa. Sus ojos, que antes analizaban a Javier con la indiferencia reservada para aquellos que no pertenecían a su mundo, ahora lo estudiaban con una intensidad febril, como si intentara descifrar el mapa de un tesoro perdido. ¿Qué hiciste?», susurró, con la voz entrecortada, despojada de toda su autoridad habitual. No era una pregunta, sino una súplica, la oración desesperada de una madre que acababa de presenciar la resurrección de una esperanza que ella misma había enterrado hacía mucho tiempo. Por primera vez en años, Isabela Montenegro no estaba en control. No era la CEO, no era la matriarca de una fortuna. Era solo una mujer implorando un milagro a un hombre que,
Hasta ese momento, ni siquiera sabía que existía. Javier retrocedió un paso, visiblemente incómodo por la repentina atención. El acto de tocar el tobillo de Sofía fue un reflejo, un fantasma de sus antiguos instintos que escapó de la tumba donde había aprisionado su pasado. La intensidad de la mirada de Isabela lo sofocaba, amenazando con romper los muros de anonimato que había construido con tanto esfuerzo. Intentó desviar la mirada, concentrarse en las hojas del suelo, en cualquier cosa que no fuera la aterradora esperanza en los ojos de aquella mujer. «Fue solo un reflejo, señora. A veces pasa», murmuró, intentando minimizar el evento, intentando empujarse, de vuelta a las sombras. Presionado por la mirada de ella, agregó con renuencia: Yo entiendo un poco de fisioterapia». La frase era un eufemismo colosal, una mentira por omisión para proteger una herida aún abierta. En sus ojos, por un breve instante, pasó la sombra de un dolor antiguo, el eco de una pérdida que lo hizo cambiar una bata blanca por un uniforme de afanador, huyendo de su propia vocación. Pero Isabela no aceptaría una evasiva. La esperanza, una vez encendida, era una llama, voraz e incontrolable. Se acercó más la desesperación, rompiendo cualquier barrera de clase social o decoro. Habló sobre los médicos, los especialistas de renombre mundial, las fortunas gastadas en tratamientos inútiles, la resignación que le fue impuesta como un diagnóstico final. Nadie lo había logrado nunca, dijo ella. Las lágrimas finalmente ganaron la batalla y corrieron por su rostro maquillado. «Por favor, no sé quién es usted, pero se lo ruego, inténtelo de nuevo. Haré lo que sea». Viendo que el hombre no reaccionaba, miró a su hija. Sofía, que hasta entonces observaba en silencio, ahora miraba a Javier con una expresión de pura admiración y curiosidad. Fue la mirada de la niña, libre de desesperación y llena de una confianza infantil, la que finalmente perforó la armadura de Javier. Vio en ella un eco de otro rostro, de otra niña, y supo que ya no podía huir. Con un suspiro pesado, que cargaba el peso de años de luto, Javier aceptó. Se arrodilló de nuevo frente a Sofía, sus manos moviéndose ahora con una confianza y precisión que contradecían totalmente su apariencia. Ignoró a la madre y habló directamente con la niña, su voz calmada y alentadora. «Vamos a intentar algo simple, campeona. Solo siente el suelo bajo tus pies», dijo él. Con un cuidado profesional, posicionó los pies de Sofía, sostuvo su peso y con una orden suave la ayudó a levantarse. Por un único, glorioso y tembloroso segundo, Sofía se mantuvo de pie. Sus piernas temblaron, violentamente su cuerpo se tambaleó, pero sus pies estaban firmes en el suelo. Para Isabela, que observaba con el corazón en la garganta, ese segundo borró años de dolor. No fue un espasmo, fue una promesa. En ese instante, tomó una decisión que desafiaría la lógica, la ciencia y a su propia familia. Confiaría la vida de su hija a aquel humilde afanador del parque. La euforia de aquel segundo milagroso comenzó a disiparse en el viaje de regreso a su apartamento de lujo, dando paso a una guerra civil dentro de la mente de Isabela. La CEO, la mujer de lógica y estrategia, luchaba ferozmente contra la madre desesperada. ¿Cómo podía siquiera considerarlo? Ella, que solo confiaba en diplomas de universidades de renombre y en reputaciones construidas en congresos internacionales, estaba a punto de apostar el futuro de su hija en un hombre sin nombre, sin credenciales, cuya única cualificación aparente era un toque inexplicable. El orgullo la corroía. Admitir que aquel afanador pudiera tener la respuesta que los mayores especialistas del país no encontraron era admitir su propio fracaso, la inutilidad de su poder y de su riqueza. Un miedo paralizante también se instaló, el miedo a la falsa esperanza. Ella conocía la devastación de la decepción y la idea de poner a Sofía en un camino que podría llevar a un dolor aún mayor era casi insoportable. Aquel único segundo de Sofía de pie podría ser una anomalía, una casualidad cruel del destino, y confiar en él podría ser el mayor error de su vida. El mundo exterior no tardó en reforzar sus dudas, levantando barreras de escepticismo a su alrededor. Cuando ella, con una vacilación calculada, mencionó el incidente al doctor Ramírez,
el neurólogo pediatra más prestigioso de México, él la despachó con una sonrisa condescendiente. Isabela, es un espasmo aislado. El deseo de ver una mejoría puede hacernos malinterpretar ciertos reflejos, dijo él, su voz aterciopelada, apenas disfrazando la acusación de que era una madre histérica. Le prohibió vehementemente continuar con lo que llamó terapias no ortodoxas, alertando sobre los peligros de charlatanes que se aprovechan de la desesperación ajena. Su hermano, Ricardo, fue aún más directo, acusándola de ser irresponsable y de poner a su hija en riesgo. ¿Vas a confiar en un afanador? ¿Perdiste el juicio?, le gritó por teléfono. Cada palabra de desaprobación era un ladrillo más en el muro que la aislaba, forzándola a una encrucijada, el camino seguro y sin esperanza recomendado por todos, o el sendero peligroso y solitario que conducía a Javier. Para Javier, la decisión de ayudar era una tortura diaria, una caminata voluntaria de regreso al epicentro de su dolor. Cada encuentro con Sofía era una confrontación directa con los fantasmas que había intentado enterrar bajo capas de trabajo físico y silencio. Él había sido, en otra vida, el doctor Javier Núñez, uno de los fisioterapeutas más prometedores de su generación, un hombre que llevaba movimiento a la inmovilidad. Pero toda su ciencia, todo su talento, fueron inútiles la tarde en que su propia hija, de 7 años, murió en un accidente automovilístico que la dejó con heridas que él no pudo revertir. La culpa lo aplastó. Abandonó la profesión, la ciudad, su propia identidad, creyendo que no merecía curar a otros cuando no pudo proteger a la suya. Ayudar a Sofía lo forzaba a revisitar aquel fracaso a cada toque, a cada ejercicio. El miedo a fallarle a ella era inmenso, pero un miedo aún más profundo lo atormentaba, el miedo a tener éxito, pues eso probaría que su don aún existía, haciendo su pérdida pasada aún más insoportable. A pesar de las murallas internas y externas, una alianza improbable y secreta fue forjada. Isabela, desafiando a todos, comenzó a encontrar a Javier en el Parque Lincoln todas las mañanas, al amanecer, cuando el mundo aún dormía, y ellos estaban a solas con sus miedos y esperanzas. En la quietud de la madrugada, las barreras sociales entre ellos se disolvían. Ella no era la CEO millonaria, y él no era el afanador. Eran solo dos almas unidas por un propósito desesperado. Él traía un pequeño tapete y sus manos expertas. Ella traía café en un vaso térmico y una mirada que mezclaba ansiedad y fe inquebrantable. Apenas hablaban del pasado o del mundo exterior. La comunicación ocurría a través de miradas compartidas, de sonrisas discretas cuando Sofía lograba un nuevo movimiento, de suspiros de frustración cuando el progreso se estancaba. Y, lo más importante, una profunda conexión crecía entre Javier y la niña, una confianza pura que era la verdadera base de la terapia. Isabel la observaba, con el corazón encogido de gratitud, la reconstrucción de su hija en manos del hombre que se suponía que debía ignorar. Las semanas se transformaron en meses, y la rutina clandestina al amanecer comenzó a operar un cambio fundamental en Isabela, mucho más allá de la esperanza por la cura de Sofía. El mundo corporativo, que antes era el centro de su universo, comenzó a parecerle distante y superficial. Las discusiones sobre márgenes de ganancia y adquisiciones de terrenos parecían insignificantes en comparación con la lucha monumental de su hija por contraer un músculo o mantener el equilibrio por un segundo más. El sonido del teléfono sonando, que antes era una sinfonía de poder, ahora era un ruido molesto que había aprendido a silenciar. Isabela comenzó a delegar responsabilidades que antes consideraba intransferibles, a cancelar cenas de negocios y a salir de la oficina a su hora, acciones que habrían sido impensables para la antigua CEO. Estaba, por primera vez, eligiendo conscientemente estar presente. La armadura de poder no solo estaba agrietada, la estaba desmontando activamente, placa por placa, cambiando la admiración de sus colegas por la visión de Sofía sonriéndole a Javier tras un ejercicio exitoso. La confianza que depositaba en Javier era casi ciega, pero la estratega dentro de ella no murió, solo cambió de enfoque.
Su curiosidad sobre el hombre que obraba milagros silenciosos creció cada día, transformándose en una necesidad de comprender. Movida por un respeto profundo y no por desconfianza, tomó una decisión significativa. Contrató a un investigador privado, el mejor del país. La orden, sin embargo, era clara e inusual. No se trataba de una verificación de antecedentes para un puesto, sino de una delicada búsqueda de la verdad. No quería armas para usar en su contra, sino la llave para entender la tristeza que veía en sus ojos. ¿Quién era el doctor Javier Núñez? ¿Qué lo habría llevado a cambiar una carrera de prestigio por una escoba y el anonimato de un parque? Esta acción fue el puente entre la vieja y la nueva Isabela. La primera necesitaba datos y control para operar. La segunda estaba aprendiendo que la verdadera comprensión nace de la empatía, y ella necesitaba conocer la historia detrás del hombre a quien ya le había entregado lo que tenía más valioso. La transformación de Mindus. Isabela se hizo visible en sus gestos. La dinámica entre ella y Javier evolucionó de un acuerdo desesperado a una colaboración silenciosa y finalmente a una amistad genuina. Dejó de verlo solo como el instrumento de la curación de su hija y comenzó a ver al hombre herido detrás del terapeuta. En una mañana particularmente fría, llegó con 2 abrigos idénticos y de alta calidad. «Compré uno para mí y pensé que tal vez tú también tenías frío», dijo ella. Una mentira inofensiva para evitar que el gesto pareciera caridad. Pasó a interesarse por su vida, haciendo preguntas simples sobre su día, sobre las pequeñas cosas, respetando el santuario de su pasado, pero mostrando que se preocupaba por su presente. Eran pequeños puentes de compasión que se construían sobre el abismo social que antes los separaba. Al cuidar del bienestar de Javier, Isabela estaba, sin saberlo, aprendiendo a cuidarse a sí misma, descubriendo que la curación de su propia alma estaba intrínsecamente ligada a la conexión humana que había evitado por tanto tiempo. Una tarde, mientras Sofía descansaba, Isabela recibió el sobre Manila que lo cambiaría todo. Sentada en su escritorio de caoba, con la vista de la ciudad extendiéndose a sus pies, lo abrió con manos temblorosas. Dentro, la vida de Javier Núñez estaba meticulosamente documentada. Las primeras páginas confirmaron sus sospechas. Recortes de periódicos y artículos de revistas médicas lo aclamaban como un prodigio de la fisioterapia pediátrica, un mago de los niños, que llevaba esperanza a casos considerados perdidos. Las fotografías mostraban a un hombre más joven, sonriente, con bata blanca, rodeado de niños que lo adoraban. Cada párrafo que Isabela leía era un testimonio de su genialidad y compasión, pintando el retrato de un hombre en la cima de su vocación. Su admiración crecía, pero también un sentimiento de pavor, pues sabía que aquella historia de éxito tendría un capítulo final sombrío, una curva trágica que lo llevaría de las clínicas más prestigiosas del país a la soledad de un parque en Polanco, armado solo con una escoba y sus recuerdos. Volteó la página y el aire pareció ser succionado de sus pulmones. La sección final del informe se titulaba «El accidente». Con un lenguaje frío y factual, el investigador describía una colisión en una noche lluviosa. Hacía exactamente 5 años. El doctor Javier Núñez estaba al volante y en el asiento trasero estaba su única hija, Valeria, de 7 años. El informe detallaba la lesión medular que la niña sufrió en el impacto, pero la parte más devastadora aún estaba por venir. Javier, el especialista en devolver el movimiento, pasó los siguientes 6 meses en una batalla incansable y desesperada por rehabilitar a su propia hija. La convirtió en su única paciente, aplicando todo su conocimiento, toda su fe, toda su fuerza. El informe incluía una nota del diario de una enfermera, describiendo cómo pasaba noches en vela junto a la cama de su hija, susurrando promesas de que volvería a correr. Pero la lesión era demasiado grave. Valeria falleció debido a complicaciones pulmonares, en los brazos del padre que podía curar al mundo, pero que no pudo salvarla a ella. Isabela sintió una oleada de náusea. La dimensión del sacrificio y del dolor de Javier la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Él no solo estaba ayudando a Sofía, estaba enfrentando su mayor trauma, reviviendo su mayor impotencia todos los días,
al amanecer, para darle a otra niña la oportunidad que su propia hija nunca tuvo. Con los ojos nublados por las lágrimas, miró de nuevo la fecha y el lugar del accidente en una de las copias del informe policial. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Recordaba ese día. La fecha coincidía con la inauguración de su más nuevo y lujoso complejo de rascacielos, a pocas cuadras del lugar del accidente. Recordó el tráfico caótico, la prisa de sus invitados ricos, la atmósfera de celebración y exceso. El accidente, que destruyó la vida de Javier, fue una nota al pie olvidada en las noticias de la ciudad, opacada por la celebración de su propio imperio. El mundo de ella no solo era diferente al de él, lo había aplastado. Con esa revelación, la percepción de la realidad de Isabela se hizo añicos. La culpa que sentía por el accidente de su propia hija ahora se entrelazaba con una nueva y abrumadora vergüenza. La prisa, la ambición y la indiferencia de su mundo de privilegios habían creado las condiciones para la tragedia de Javier. Él no era solo un benefactor anónimo, era una víctima silenciosa del mismo sistema que la había hecho poderosa. Cada paso que Sofía daba con su ayuda ahora parecía un acto de redención imposible, una danza sagrada sobre las cenizas de su pasado. El vínculo entre ellos se profundizó instantáneamente, transformado de una alianza de esperanza en una conexión kármica. Ahora entendía la profundidad de su quietud, el origen de su gentileza. Él no era un hombre que huía de la vida, era un héroe que había sobrevivido al infierno y elegido, aún así, continuar sanando al mundo, un pequeño milagro a la vez. La mañana de aquel día nació diferente. Había una cualidad etérea en la luz, un silencio en el aire que parecía cargado de expectativa. El rocío sobre el césped del Parque Lincoln brillaba como una alfombra de diamantes bajo los primeros rayos de sol. Isabela observaba desde una distancia mayor de lo habitual, sentada en la banca, que antes fue su trono de angustia y que ahora se había convertido en un santuario de esperanza. Desde que descubrió la verdad sobre Javier, cada sesión parecía un ritual sagrado. Veía no solo a un terapeuta y una paciente, sino a un ángel herido guiando a su hija fuera de la oscuridad. Su corazón latía a un ritmo desacompasado, una mezcla de ansiedad y una fe tan abrumadora que parecía una certeza. Sentía, con cada fibra de su ser, que aquel día no sería como los otros. El aire estaba enrarecido, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, aguardando el momento en que lo imposible finalmente se rendiría a la obstinación del espíritu humano. Tras una serie de ejercicios que ya formaban parte de la rutina, Javier se detuvo, miró a Sofía, y en sus ojos no había la compasión de un cuidador, sino el respeto de un maestro por su discípula más dedicada. Se levantó, se alejó unos pasos y se posicionó exactamente a medio camino entre la niña y su madre. El gesto fue deliberado, simbólico. Él era el puente que unía dos mundos de dolor. Entonces, con una voz que era a la vez suave e inquebrantable, profirió el desafío que cambiaría sus vidas para siempre. Ahora, ven con tu madre. El mundo de Sofía se redujo a aquel pequeño espacio de césped. El miedo y la determinación libraban una batalla en su rostro. Con un grito de esfuerzo se apoyó y se levantó, sus piernas temblando violentamente, y entonces dio un paso, inestable, aterrorizado, pero un paso, luego otro, y uno más. Cada movimiento era una victoria sísmica, una reescritura de su destino. Caminaba tambaleándose pero sola, a través del abismo que la separaba de su madre. «Mamá, estoy caminando». La frase de Sofía no fue un grito de alegría, sino un susurro entrecortado, roto por las lágrimas que corrían por su rostro concentrado. En ese momento, la represa emocional de Isabela se rompió. Corrió al encuentro de su hija, y cuando se abrazaron, no fue un abrazo de celebración, sino un colapso de alivio. Isabela lloró abiertamente por primera vez desde el accidente, no las lágrimas contenidas de un hasío, sino los sollozos desgarrados y primitivos de una madre que acababa de recibir a su hija de vuelta del exilio. Eran años de culpa, de miedo, de noches de insomnio y de un dolor silencioso siendo purgados en aquel abrazo.
Se quedaron allí, en medio del parque dormido, madre e hija, unidas de nuevo por la fuerza de un milagro construido con persistencia y amor. La caminata de Sofía no fue solo sobre sus pies, fue sobre el viaje de regreso al corazón de su madre. Aún con Sofía en sus brazos, Isabela levantó el rostro mojado en lágrimas y miró a Javier. Él las observaba de lejos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, donde una profunda tristeza se mezclaba con la alegría. Isabela se acercó a él, su gratitud tan inmensa que las palabras parecían pequeñas. «No solo me devolviste sus pasos, me devolviste la vida», dijo ella, con la voz temblorosa. «¿Quién eres, Javier? De verdad». Era la invitación que él esperaba, el permiso para finalmente romper el silencio. Y allí, con el sol naciendo y pintando el cielo, contó su historia. Habló de Valeria, de su risa, del accidente, de la culpa que lo atormentaba y del motivo por el cual se escondió del mundo. Al confesar su dolor, lo liberó. En ese instante la sanación se volvió completa y recíproca. Sofía ganó sus piernas, Isabela recuperó a su hija y su corazón, y Javier, al compartir su carga, finalmente encontró la paz y el perdón que tanto buscó. En los días que siguieron, la gratitud de Isabela se transformó en un plan de acción. Convocó a Javier a una reunión, no en un café o en un parque, sino en la sala de juntas en la cima de su imperio corporativo. El contraste era impactante. El hombre humilde, de ropas sencillas, sentado a la mesa de caoba pulida donde se cerraban acuerdos multimillonarios. Isabela no tenía un cheque en sus manos. Había entendido que ofrecerle dinero a Javier sería una ofensa, un intento vulgar de cuantificar lo incuantificable. En cambio, extendió sobre la mesa un plano arquitectónico. No era un nuevo condominio de lujo, sino el proyecto de un centro de rehabilitación pediátrica, el más avanzado de América Latina. «He pasado la vida construyendo edificios, Javier, pero tú me enseñaste que el verdadero valor reside en reconstruir vidas», dijo ella, con voz firme. «Quiero construir esto, para ti, para que el don que tienes no se esconda más, para que el nombre de Valeria no sea un recuerdo de dolor, sino un legado de esperanza para miles de otros niños». La oferta no era un empleo, era la devolución de su propósito, la oportunidad de transformar su tragedia personal en un faro de sanación para el mundo. La decisión de Isabela fue un terremoto en su mundo. Ella, la titán del mercado inmobiliario, anunció la venta de su participación mayoritaria en el Grupo Inmobiliario del Valle. El mercado financiero reaccionó con conmoción, pero para Isabela la transacción fue una liberación. Estaba cambiando acero y cristal por esperanza y futuros, un imperio de concreto por un legado de compasión. Con los fondos nació la Fundación Renacer Sofía. El centro fue erigido en un barrio de clase media de la Ciudad de México, un lugar accesible para todos, simbolizando el puente que su historia había construido. El día de la inauguración, el lugar estaba repleto de niños y sus familias, un mar de rostros esperanzados. Javier, vistiendo una bata blanca por primera vez en 5 años, fue presentado como director clínico. A su lado, sosteniendo su mano con fuerza, estaba Sofía, ya no en una silla de ruedas, sino de pie, como el primer y más poderoso testimonio de la misión de ese lugar. La recompensa de Javier no fue financiera, sino la restauración de su alma. Para Isabela, la recompensa fue igualmente profunda. Encontró un tipo de riqueza que el dinero no puede comprar. Su agenda, antes llena de juntas de consejo, ahora se llenaba con visitas a la fundación. Ya no era la CEO distante, sino una presencia constante y cálida, conversando con las madres, compartiendo su propio viaje de desesperación y esperanza, ofreciendo consuelo y aliento. El mayor premio, sin embargo, era la reconstrucción de su relación con Sofía. El abismo emocional que las separaba había desaparecido, reemplazado por una intimidad llena de risas, secretos y complicidad. Paseaban juntas, ya no con la sombra de la silla de ruedas entre ellas, sino lado a lado. Isabela finalmente entendió lo que era el verdadero éxito. El poder no estaba en comandar reuniones o en cerrar negocios, sino en sostener la mano de su hija mientras corría libremente.
Isabela Montenegro aprendió de la manera más difícil y más hermosa que el verdadero poder no reside en construir imperios, sino en reconstruir vidas. 5 años después, el sol de la tarde caía sobre el Parque Lincoln exactamente de la misma forma, pero el mundo había cambiado de eje. Sofía, ahora una vibrante adolescente de 14 años, corría por el césped, su largo cabello ondeando mientras reía con un grupo de amigos, su energía desbordándose a cada paso. La silla de ruedas era solo una fotografía en un álbum antiguo, un recuerdo lejano de otra vida. Observándola desde una banca, ya no aislada, sino en el corazón del parque, estaba Isabela. Su sonrisa era serena y genuina, las líneas de preocupación en su rostro se habían suavizado por el tiempo y la paz. A su lado, con la misma serenidad, estaba Javier. Ya no era el hombre que se escondía en las sombras, sino el aclamado director de una fundación que ya había transformado la vida de cientos de niños. En una banca cercana, una joven madre, con el rostro marcado por la misma angustia que Isabela conocía tan bien, acomodaba la manta sobre las piernas de su hijo, recién llegado a una silla de ruedas. Al ver esto, Isabela se levantó, se acercó a ella con una gentileza infinita, le puso una mano en el hombro y dijo, con la voz llena de una verdad conquistada, «Sé cómo te sientes, pero déjame decirte, los milagros suceden en este parque. Si esta historia de redención y esperanza tocó tu corazón, deja un comentario con la palabra renacer. ¿Alguna vez has recibido ayuda de la persona que menos esperabas, cambiando tu vida para siempre? ¿Crees que el verdadero propósito se encuentra cuando transformamos nuestro dolor en ayuda para los demás? Dale like si estás de acuerdo en que la compasión es la fuerza más poderosa del universo. Suscríbete a nuestro canal para más historias que restauran la fe en la humanidad y nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. Comenta abajo, los milagros más grandes vienen de corazones humildes, y vamos a esparcir este mensaje juntos.